Hoy día vamos a hablar sobre las emociones y cómo los aceites esenciales nos pueden ayudar. En esta ocasión quiero compartirles un tema, de nada, Nidia, em, que para mí fue impactante. Bueno, yo soy, ya saben, fanática de los aceites esenciales, me parecen que son buenísimos, que sirven para todo. A pesar de eso, nunca pensé que fuera tan, pero tan intenso el efecto. Y entonces voy a compartirles la historia de cómo yo ayudé a mi papi a, entre comillas, sobreponerse de la muerte de mi mami. Bueno, mi mami murió a los 93 años. ¿Cuántos años estuvieron casados? Más de 60. Y mi papi a los 97. Y cuando mi mami falleció, mi papi me dijo que nunca pensaría que una muerte le doliera tanto o más que cuando falleció su mami. Eso fue muy impactante. Y nosotros sabemos, cuando se va uno, al poco tiempo se va el otro. Y bueno, de alguna forma uno lo quiere evitar, por lo menos quiere hacerle el tiempo que está solo, no se sienta solo, sea lo más llevadero posible, que tenga la mejor calidad de vida que podamos darles. Bueno, yo acudí al kit aromaterapia emocional, en inglés Emotional Aromatherapy Kit. Es un kit que trae 6 aceites esenciales. Lo dividí en 2 grupos. Un grupo, el que anima, el que alegra, y el otro grupo que lo apoya a uno en la fase de duelo para salir adelante. Entonces usé primero los aceites esenciales que lo apoyan a uno en la fase de duelo para salir adelante. Son 3 y se llaman en inglés Forgive, que es el perdón, Peace, que es paz, y Console, que es consuelo. Entonces, si nosotros vemos, son justamente las emociones que abordamos cuando tenemos una pérdida, cuando estamos atravesando un duelo. El consuelo, necesitamos consolarnos, necesitamos paz, calma y sobre todo el perdón. Yo creo que uno de los factores que quizá más cuesta es el perdonarse uno y perdonar a la otra persona, porque no importa la relación que uno haya tenido, no importa lo bien que uno se haya llevado, siempre queda esa sensación de que o pude haber hecho esto o no pude haber hecho esto, o la persona pudo hacer algo o pudo dejar de hacer algo, y la mente nos juega ahí un mal papel porque comienza a maquinar mil cosas. Y bueno, las ideas caen, dan vueltas y no nos ayudan, nos hunden más en la tristeza. Entonces, para mí, el aceite esencial del perdón es esencial para cualquier fase de duelo. En realidad, debiéramos de, sin tener que estar en una fase de duelo, usar estas esencias porque nos van a poner, nos van a colocar en otro lugar. Todos tenemos cosas que nos debemos de perdonar y cosas que queremos o debiéramos perdonar a nuestro entorno. Y es algo con lo que cargamos y es algo que nos afecta en nuestra decisión diaria, en las emociones que sentimos. ¿Cuántas veces estamos en una situación y de repente se nos viene un pensamiento y ese pensamiento crea una emoción y esa emoción o nos entristece o nos da cólera? Y los estudios demuestran que si mal no lo recuerdo eran como 90% o 80% de esas situaciones que evocamos, no conscientemente sino inconscientemente, son negativas, crean sentimientos negativos. Y depende la época que uno esté atravesando, depende cómo haya trabajado uno consigo mismo, esos pueden ser más o menos. Entonces, el poder usar un aceite esencial que nos ayude a perdonar a cualquiera y que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos es de suma importancia. Nos ayuda a no sentir ansiedad, nos ayuda a no caer en la procrastinación, en la depresión, porque son esas emociones las que traen a consecuencia todos esos sentimientos que nos afectan en nuestro día a día, nos afectan en el rendimiento, nos afectan en nuestro ánimo, cómo empezamos el día,
el elan que uno tiene. Entonces, para mi punto de vista, el perdón es uno de los aceites esenciales más importantes. Tenemos otros y probablemente muchos de ustedes ya lo tengan. A ver, quizá me cuentan en los comentarios. ¿Quién tiene el Serenity? ¿Quién ha usado el Serenity? Es un aceite que, aunque no duerma bien, le provoca usar y yo duermo profundamente, pero lo he usado no solamente para ver qué siento yo y poder compartir una experiencia, sino por la maravilla que contaban todos, entonces yo también quería sentir algo así. Y bueno, durmiendo bien en ese aspecto no sentía nada, pero me levantaba al día siguiente totalmente diferente, como si hubiese dormido muchas horas más descansada, de mejor ánimo, más motivada. Entonces sí hay una diferencia. Y a ver, alguien tiene, Nidia, tú tienes, oye, una mosca. Estoy bien, no estoy estresada en la mosca. Nidia, creo que tú tienes el Serenity. ¿Quién más tiene el Serenity? Robert, me parece que a ti también te lo di la vez pasada. Cuando hicimos el pedido, lo pedimos. Bueno, el Serenity es el aceite esencial del perdón. Entonces, si ya tienen el Serenity, ya pueden ir usándolo. Y si lo han estado usando, sí, dice Nidia, sí. Y si lo han estado usando para dormir mejor, están matando dos pájaros de un tiro. Recuerden que todo aceite esencial o toda mezcla de aceites esenciales nos apoya en algo, en la parte emocional, o sea, nos libera de alguna dolencia física que tengamos, pero de alguna forma también nos apoya en algún proceso emocional. Cada esencia o mezcla de esencia va a ser diferente y nos va a afectar también de diferente manera dependiendo qué tan trabada estaba yo en esa emoción, por expresarlo de alguna manera. Entonces, los que están usando el Serenity no solamente van a dormir bien, no solamente se van a sentir mejor al día siguiente, con más ánimo, más descansados. Algunos al empezar a usarlo inmediatamente sienten la diferencia, otras personas no, necesitan el uso del aceite esencial varios días, algunos más, otros menos, y en los casos en donde no se sienta inmediatamente un cambio, yo sugiero usar ya sea el mismo Serenity o algún otro aceite esencial que calme durante el día, porque durante el día nos vemos expuestos a estas cosas que nos tensan. Entonces, el nivel de estrés va elevándose. Si yo llego a la noche con un nivel de estrés así, por más Serenity que use, no, me va a costar bajarlo hasta llegar al equilibrio. En cambio, si yo mantengo ese estrés manejable o no tan intenso durante el día con aceites esenciales como la lavanda, el balas, los cítricos, entonces al llegar a la noche y usar el Serenity va a ser mucho más factible que rápidamente pueda llegar a ese punto de homeostasis, a ese punto de equilibrio y pueda descansar. Y lo excepcional es que se van a estar perdonando cosas, van a estar perdonando cosas a su entorno. Y muchas veces nosotros vemos situaciones desde nuestro punto de vista en ese momento. Y no se nos ocurre soltar ese momento, porque soltando ese momento, soltando ese entorno que solamente nos abarcaba a nosotros mismos, que probablemente no tenía nada que ver con todo lo que realmente estaba en nuestro entorno, nos hace ver las cosas diferentes. Es realmente sanador. Eso no quiere decir que no olvidemos, no quiere decir que con lo sucedido no aprendamos nuestra lección, de todas maneras, de eso se trata, pero a la vez soltarlo, ¿no? Bueno, les sigo contando de mi papi. Como le había afectado tanto, yo decía, ¿qué hago? ¿Cuál de esos aceites, de estos 3 aceites que calman, que son para esa fase de duelo, que es el consuelo, la paz y el perdón? Forgive, console y peace. ¿Cuál de esos 3 uso primero? ¿En qué orden? En mi desesperación por querer apoyarlo, yo puse los 3 en el difusor y le poníamos el difusor tarde, mañana y noche. A nuestro asombro, mi papi enfrentó muy bien la situación, con muchísima entereza. Bueno, era un hombre muy luchador, muy luchador, entonces eso también se ve reflejado en eso, ¿no? Y que no se dejaba vencer así nomás por nada. Entonces, pero realmente yo estaba asombrada de lo bien que lo estaba manejando. En algún momento alguien en la casa se resfría
Y para evitar que mi papi se contagie, yo digo, no, vamos ahora full aceites esenciales para subir el sistema inmune. Pusimos los aceites esenciales para subir el sistema inmune. Mi papi obviamente no se contagió, pero comenzó a estar mustio, a deprimirse. Decía que quería tomar alguna pastilla para dormir, porque no podía hacer la siesta, porque le venían muchos pensamientos. Y digo, oh, no, o sea, bueno, ya más o menos que hemos bandeado el momento del resfrío, démosle otra vez los aceites esenciales. Se los pusimos en el difusor, los tres nuevamente, y fue casi como un switch, como un interruptor que prendes y apagas. En el momento que se lo pusimos, no podría decir cuánto tiempo después, pero es que no pasó ni un día. Ya ese mismo día pudo hacer su siesta tranquilo. Porque le preguntamos y dijo que sí, que había descansado muy bien, que se sentía mejor. Yo quedé asombrada, realmente asombrada. Luego nos pasa otra situación, pasa lo mismo. Vemos que él se comienza como a decaer, que le cuesta hacer la siesta. Entonces decimos no, inmediatamente ya no le quitamos estos aceites. Bueno, pasa un poco el tiempo y en algún momento siento que ya ha llegado la hora de cambiar de aceites esenciales, ¿no? Había pasado toda esa etapa del duelo intenso, esa etapa inicial, y sentía que tenía que animarlo más, ¿no? Porque ya más o menos él eso lo había manejado, pero no estaba como él podía estar, ¿no? No renegaba, no se quejaba, entonces estaba un poco apático, entonces digo, no, vamos a ponerle los aceites esenciales que lo animen. Pusimos los aceites y bueno, y un cambio, comenzó a estar más alegre, todo muy bien. Bueno, como en momentos anteriores, y esos tres, y ahí hice lo mismo. Como me había ido tan maravillosamente bien usando las tres mezclas a la vez en el difusor, no es algo que realmente recomiende siempre mezclar mezclas, no. Yo normalmente no lo hago. Eso lo hice en mi desesperación y no sé si es mejor o hubiese sido mejor ponerle una sola esencia y cambiarlas o rotarlas o por fases. Solamente lo pude probar así y me fue perfecto. Entonces, como me había ido tan bien con las tres esencias para salir de esa fase de duelo, decidí usar las tres esencias para animarlo con la misma intensidad. Y las tres esencias eran Passion, Motivate y Cheer, es decir, pasión, motivación y alegría. Además que son aromas, todos, para mí los 6 son aromas tan intensos, tan agradables, eso que uno se lo acerca, lo huele y no quiere dejar de oler, no quiere que se lo quiten a uno. Bueno, entonces le puse los tres y bueno, estaba muy animado. En algún momento, no sé cuánto tiempo pasaría, quizá un mes, no, mentiría, unas semanas. Eh, Otra vez hay una ola de resfríos, entonces para que mi papi no se vaya a contagiar, porque realmente cuando un adulto mayor se resfría, el pasito hacia una pulmonía queda tan cerca que ese siempre había sido mi mayor temor. Entonces cambiamos y le ponemos los aceites para subir el sistema inmunológico en la planta del pie, le damos las cápsulas de On Guard, le ponemos en el difusor el Breathe, de todo. Yo decía que mi papi corría aceites esenciales en las venas en lugar de sangre. Y otra vez, y se nos comienza a deprimir. Y ya con las 2 veces anteriores que nos había pasado lo mismo, pero digamos en la fase de duelo, dije, no podemos dejar, regresemos inmediatamente otra vez, inmediatamente cambiamos, el Breathe también se lo aplicaba en pecho y espalda, y pusimos estos 3 aceites esenciales que levantan el ánimo nuevamente en el difusor. Y realmente otra vez yo asombradísima, era como mover un interruptor, de un switch de on-off que prendes y apagas. Así de rápida veía la reacción o veíamos la reacción en él. Impresionante, impresionante. Esa fue una de mis experiencias más intensas con los aceites esenciales y más cercanas, de verlo, ponerlo, porque sí tengo muchos testimonios de las personas a las que les recomiendo los aceites esenciales, y que me comentan sus cambios. Yo misma he visto los cambios en mi familia, sobre todo en mis hijas, porque
es lo que uno mejor puede apreciar como mamá. Espero que en mí también hayan esos cambios tan positivos. No lo sé, no sabría decirte cómo era yo antes y cómo soy ahora. Pero bueno, espero que mejor. Pero verlo así, verlo tan intenso, verlo con un ser que uno tanto quiere y que tanto desea que cambie una situación y que se dé, es impresionante, es realmente impresionante. Y así superamos toda esa etapa. Entonces, ¿cómo usar los aceites? Tenemos muchos aceites que nos levantan el ánimo. Sabemos en general que los cítricos levantan el ánimo y a la vez calman. Tenemos mezclas que podemos hacer en casa. Por ejemplo, podemos mezclar el incienso con la lavanda y si queremos potencializarlo aún más con el ylang ylang. Y eso es una mezcla potentísima contra situaciones cuando uno está muy ansioso, que se le va hasta el aire, que se puede hiperventilar. Para evitar eso, esa mezcla es espectacular. ¿Cómo usar los aceites esenciales? Eso va a variar, claro, del aceite esencial que se use. Por ejemplo, el Serenity en aceite, en el frasquito, no se ingiere. Si queremos ingerir el Serenity, lo tenemos que comprar en cápsulas. ¿Por qué? Porque en ese caso las cápsulas tienen una mezcla que varía ligeramente con el aceite esencial. Podemos usar esas mezclas y tenemos que fijarnos si son mezclas que solamente se pueden aplicar y usar en el difusor o son cosas que podamos ingerir. El set del cual les he hablado tanto hoy día y que para mí vale oro, les recomiendo tanto que lo prueben y no necesitan comprar el kit si no quieren, pueden ir comprando los aceites sueltos e ir viendo cuál les va mejor en la situación que estén atravesando o viviendo o como apoyo, ¿no? Como apoyo en el proceso del día a día. Esos 6 aceites esenciales solamente se usan aplicados o en el difusor, no se ingieren. Entonces, si se usan solamente aplicados, recuerden una regla general, porque acá voy a tratarles de darles herramientas para que cuando en un momento dado quieran inmediatamente tomar una decisión o cómo lo hago, tengan un conocimiento básico que los va a guiar a usar de la mejor manera los aceites esenciales. En general, el aceite esencial, cuando uno lo usa, es mejor de forma preventiva. En las emociones, uno sabe en qué emoción se encuentra y no necesitamos esperar a sentirnos muy mal. O antes de que nos vaya a dar un ataque de ansiedad o de pánico de algo, podemos usar algo, porque eso se ve que va a llegar. O cuando sabemos que nos vamos a ver expuestos a una situación que realmente nos afecte. Entonces es ideal prepararnos para ese momento, así como nos preparamos para el resfrío, cuando hay cambios de clima, cuando voy a estar con alguien que está muy resfriado y no me quiero contagiar. Hola Daniel, gracias, qué honor, muchas gracias por haberte conectado, se aprecia muchísimo. Espero que todos estén muy bien, gracias. Entonces, así igual podemos trabajar con las emociones, es igual. Lo físico en realidad es igual que lo emocional y va tan de la mano, no tienen idea. Con el tiempo se van a dar cuenta. Entonces podemos usar en todas esas situaciones que sabemos que se van a dar o sentimos que se avecinan, enseguida empezar a usar el aceite esencial. ¿Cómo lo vamos a usar? Gracias. Gracias. Es que tengo un buen maestro. Un beso para toda la familia, Daniel. ¿Cómo lo vamos a usar? Quiero intensificar el uso de algún aceite esencial, no subo la dosis, es decir, si tomo 2 gotitas o 3 gotitas de algo o me los aplico, si yo quiero un mayor resultado, podría aplicar un poquito más, pero sobre todo es la frecuencia con la que se aplica los aceites esenciales. En lugar de hacerlo 2 veces, 3 veces al día, lo puedo hacer hasta cada hora. Todo depende en qué situación esté. Tenemos tablas que con mucho gusto les puedo compartir el máximo de uso diario recomendado de aceites esenciales. Eso quiere decir, si yo todos los días del año voy a usar aceites esenciales,
qué cantidad como máximo puedo usar aplicada o ingerida. Entonces con eso se pueden dar más o menos una idea. Y luego de eso, si en algún día se han excedido, el haberse excedido un poco un día no les va a pasar nada, no se preocupen, no se estresen. Estamos hablando de dosis que se repiten a diario por más tiempo, por una semana, por 10 días, por 15 días, por un mes, en fin, cuál sea el caso de la persona. Entonces vamos a poder usar las cosas aplicadas o ingeridas dependiendo del aceite esencial que yo use. Y recuerden, toda recomendación que yo doy en este espacio es única y exclusivamente para los aceites esenciales doTERRA. ¿Desean usar otro aceite esencial? Les dejo una tarea. No pueden usar un aceite esencial sin antes estar seguros de la calidad del aceite esencial. ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, aceites tan básicos como los cítricos se tienen que poder ingerir, si no, no pueden ser muy puros. O el proceso para la extracción no ha sido el ideal, ha sido a través de solventes químicos sintéticos, entonces el producto final termina estando también contaminado. ¿Qué más me puede dar un indicio de la calidad de un aceite esencial? La diferencia de precio. Cada planta tiene un proceso diferente, tanto de crecimiento como de cosecha, como de extracción, y eso incide en el precio. Si yo voy a tener una línea en donde el aceite esencial de un cítrico, el limón, que son uno de los más económicos, no dista mucho, por ejemplo, de un jazmín o de una rosa o de una misma lavanda, entonces ahí no hace mucho sentido, porque los procesos, tanto del cultivo como de la cosecha, y sobre todo también el de la extracción, son decisivos para ¿qué? Para que, por ejemplo, la rosa sea uno de los aceites más caros a nivel mundial. Y también el tipo de planta, ¿no? Entonces, esos son factores que le pueden dar un indicio la calidad del aceite esencial que están ustedes adquiriendo o que desean adquirir. Y algo que yo no dejaría de buscar en el aceite esencial es, si yo puedo ver, por ejemplo, donde tengo acá un aceitito, no los tengo cerca, todos los tengo lejos. Bueno, acá en el fondo aparece un código. Con ese código en doTERRA yo puedo ingresar y ver en la página este lote que yo tengo acá en la mano, qué composición exacta tiene química natural, los componentes naturales, los activos de la planta y en qué concentración. Si la empresa no me da esa facilidad, yo no correría el riesgo. ¿Por qué? Porque o puede estar contaminado, algo que sucede de casualidad y no se estableció eso, no se controló, yo no tengo cómo verlo, si eso no se publica, quizá ni siquiera se haga. 2, no tienen la concentración necesaria de los activos para mi salud. Se ha podido demostrar que en el mercado hay aceites esenciales de incienso que dicen ser 100% puros, 100% naturales, y quizás lo sean, pero adivinen qué. No tienen el componente más importante del incienso, un aceite esencial tan caro en donde lo puedo usar para quitar las arrugas, pero donde yo lo voy a querer usar para mi salud, para la regeneración celular en casos de enfermedades crónicas, enfermedades en donde el reloj hace tic-tac porque el tiempo se acaba. Y haber comprado un aceite esencial en donde el componente principal ni siquiera está, ¿por qué? Algún descuido en el proceso de extracción seguramente, es tirar mi plata por la ventana y un riesgo de salud. Y los que los que se adulteran, hasta tartamudeo por la cantidad de aceites esenciales que hay que se adulteran. ¿Y se adulteran por qué? Porque el que produce el aceite esencial no es el que lo vende. Y el que lo produce no se lo vende directamente al que lo envasa y lo saca al público. Hay intermediarios y normalmente son esos intermediarios que no muestran la cara en ningún momento los que cometen esos fraudes. Y sabemos que el 80%, Frank Suárez lo dice, pueden escuchar sus videos, el 80% de los aceites esenciales que dicen ser puros, o sea, no de todos, de los que dicen ser puros, naturales y todo lo demás, no lo son. Entonces,
Eso les dejo como tarea, si es que no van a usar doTERRA, porque yo hice mi tarea con doTERRA, llevo años con la empresa y confío ciegamente. Entonces, por favor, solamente mis recomendaciones para doTERRA, y si no, cada uno asume su responsabilidad y hace el trabajo de investigación que tiene que hacer para no correr riesgos de salud. Entonces, estábamos en la frecuencia. La frecuencia va a marcar una intensidad mucho mayor en el efecto de las esencias. Entonces, según mi necesidad, voy a intensificar, voy a hacer más frecuente la aplicación o la ingesta del aceite esencial que estoy usando o que deseo usar de doTERRA. Cuando estoy alegre, hemos visto, tenemos otras mezclas, son mezclas cítricas casi siempre, que llevan algunas menta, otras no, llevan vainilla. Está el Citrus Bliss, el Citrus Blossom, y en realidad todos los cítricos nos apoyan también para animarnos y para calmarnos, relajarnos, estar en paz, que no nos entre la ansiedad, y para interrumpir sobre todo el círculo vicioso en el que entramos cuando estamos con mucho estrés. Hay otros aceites esenciales. Para romper ese círculo vicioso, no hay nada más efectivo. También escuchando a Frank Suárez, de él lo tengo, no sabía que era así, porque no sabía que cuando yo estoy en estrés y me mantengo mucho tiempo en estrés, se vuelve un estrés crónico. Y después del estrés crónico viene la fatiga crónica y viene todo lo demás. Entonces, si yo quiero interrumpir eso, es difícil. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se ha acostumbrado a esos niveles de producción. Son niveles de producción que me aceleran, que no me permiten sentir dolor, cansancio. Entonces, son como una droga, cosa que yo necesito para seguir adelante, y el cuerpo automáticamente, quiera yo decida o no conscientemente, los va a seguir produciendo. ¿Cómo interrumpimos eso? Según Frank Suárez, no hay nada más efectivo que los aceites esenciales. Y una de esas mezclas es justamente de las que le acababa de hablar, la mezcla que llevaba incienso, lavanda e ylang ylang. Hay otra también que es muy buena, incienso, lavanda y bergamota. Son mezclas potentísimas, pero en general la lavanda me va a calmar. Tenemos mezclas en doTERRA, además de esas tres que yo usé con mi papi, que es el Peace, Forgive y Console, ¿no? Paz, perdón y consuelo. Tenemos, por ejemplo, el Balance, una mezcla fabulosa para enraizarte, para equilibrarte, para que tu cuerpo entre en la homeostasis y empezar bien el día. Realmente fabulosa. Se puede usar, o sea, y obviamente, otro consejo, no tenemos que estar mal para empezar a usar los aceites esenciales. Yo uso todos los días los aceites esenciales, a veces los voy intercambiando, a veces me mantengo muchísimo tiempo con un solo aceite esencial porque me provoca y entonces siento que es eso lo que mayor bien me va a hacer. Y sobre todo porque así vamos a prevenir muchas cosas, y eso es lo más fácil, sobre todo cuando uno se va haciendo más viejita. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la capacidad de recuperación de un joven, entonces es mucho más importante prevenir para que no suceda nada, porque sabemos que la recuperación ya no va a ser la misma o va a costar mucho más tiempo, en fin, según sea el caso. Entonces, usar el Balance para estar equilibrado, enraizado, empezar bien el día, es excepcional. ¿Por qué? Porque me va a dar parte de lo que me da el contacto a tierra. Me va a dar una capacidad de concentración que es diferente. Recuerden, cuando las emociones nos abordan, nuestra mente no funciona correctamente. Y hablando de mente, tenemos dos mezclas sensacionales. El Intune, que es para la concentración y para calmarse, que es ideal para las personas distraídas, con hiperactividad, o los niños, con resultados maravillosos. Los profesores inmediatamente se dan cuenta que se está usando algo. Y otro que es más nueva la mezcla, que se llama el Adaptive. Es impresionante los efectos. Y ahí podemos regresar a mi papi, con él también lo usé, pero eso vamos a tocarlo por otro tema, porque no va por acá. El Adaptive, que lo ayuda en la concentración. Ahí estamos en la misma situación que el Serenity. Las cápsulas
se ingieren y el aceite esencial, la mezcla, solamente se aplica o se pone en el difusor, igual que el Serenity, porque la mezcla no está hecha para ingerirse. Hay aceites esenciales que se metabolizan muy lento en el cuerpo y que por precaución se sugiere no ingerir, y esos se usan en el difusor ya aplicados. Entonces la mezcla de Adaptive y la mezcla de Serenity varía ligeramente entre el aceite esencial y la cápsula, pero son potentísimos, y el Adaptive es impresionante lo potente que es. Yo estaba bastante estresada una época y no se me ocurrió agregar un aceite esencial más, como es en casa de herrero, cuchara de palo. Pero cuando dije, pero si se lo estoy dando hasta a mi mamá, ¿por qué no lo tomo yo? Sentí tan intenso el cambio, la capacidad que tiene de calmarnos, de interrumpir ese círculo vicioso del estrés en el que entra nuestro organismo, y sobre todo cómo nos ayuda en la capacidad del rendimiento, de la concentración, de la memoria, de la creatividad, de todo. Son espectaculares. Entonces, como ven, tenemos una variedad amplísima de aceites esenciales que nos van a ayudar. En el momento que nos ayudan a las emociones, nos van a ayudar físicamente y mentalmente. Entonces, es bueno centrarse en las emociones, pero como ven, también tenemos mezclas que nos ayudan a la concentración, que nos ayudan a tener un mejor rendimiento, además que nos calman y rompen ese círculo vicioso en el que entramos. Y los otros que nos elevan, nos animan, nos motivan para seguir adelante y tranquilos, funcionando bien nuestra mente, alegres, motivados, nos volvemos creativos de soluciones, y en épocas de crisis saben que se abren puertas nuevas. Hay que buscarlas nomás, hay que tener las ganas de hacer algo diferente. A ver qué les pareció, si me ponen un corazoncito, si comparten este vídeo, si les puede ayudar a alguien. Yo he visto los cambios cerca de mí y son impresionantes, se los recomiendo de todo corazón, y lo mejor, no tienen efectos secundarios de ninguna índole. Cualquier consulta, si quieren adquirirlos, no dejen de contactarme y yo les doy un consejo de qué aceite esencial, porque tenemos más de 170, les va a ir mejor, y cómo lo pueden comprar al precio de costo, al precio que yo también lo compro, porque se trata de tener un beneficio en todo aspecto. Gracias, veo que hoy día no hay preguntas. Gracias por haberse conectado y gracias por los corazoncitos que me están poniendo. Eso ayuda a que llegue más personas y pueda ayudar a más personas. Hasta la próxima semana. Adiós y gracias.